Dios los bendiga, bienvenidos. Estamos transmitiendo en vivo desde Buenos Aires. Mi nombre es Noel Solís y esto es Evolution Church. Hoy estamos viendo la segunda parte de esta serie titulada Pruebas y Problemas. ¿Cuáles son las causas y las soluciones? En otras palabras, ¿por qué hay muchos cristianos que padecen problemas, tribulaciones, enfermedades, angustia? Hoy vamos a ver las causas, ¿sí? Hay diferentes causas y sus soluciones según la Biblia. Vimos el domingo anterior que una de las causas era por nuestras pruebas, eran una prueba a nuestra fe, ¿sí? Muchas veces uno está sufriendo porque está pasando por un momento de prueba, estamos siendo probados. ¿Qué son las cosas que Dios prueba? Dios prueba la fe, Dios prueba el corazón y Dios prueba el carácter o la integridad de la persona. Sin embargo, hay veces que el problema no es que estamos siendo probados por Dios. Muchas veces Dios no tiene nada que ver con lo que estamos sufriendo, sino que alguien nos está queriendo dañar, ¿sí? Ese alguien, obviamente sabemos, es el enemigo de nuestras almas, Satanás, ¿sí? Muchos cristianos tienen problemas en sus vidas porque Satanás está tratando de destruirlos. 1 Pedro 5:8 dice, la versión NTV, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Estén alertas, ¿sí? Cuídense, nos dice la Biblia, de su gran enemigo, el diablo. ¿Por qué? Porque te quiere devorar, te quiere destruir, te quiere hacer su cena. En el libro de Job, ¿cuántos han leído el libro de Job? En el libro de Job nos encontramos una historia tremenda. Dice que vinieron todos los ángeles a reportarse y entre ellos también venía el ángel caído, Satanás. Entonces el Señor, y bueno, Satanás Dios le dice, viste a mi siervo Job, qué íntegro, qué justo, qué fiel que me es. Y Satanás dice, no, te es fiel porque tiene todo, porque está bien, porque lo has bendecido. Sacale lo que tiene y vas a ver si te sigue siendo fiel. Entonces, obviamente Dios no le sacó nada a Job. Le dijo a Satanás, bueno, te doy permiso de que toques su economía. En 1 de Job 1:12 dice, entonces el Señor le respondió a Satanás, versión RBC, ahí está Job, haz lo que quieras con todas sus riquezas, pero te prohíbo que a él le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. Y después pueden leer la historia, en el versículo 13 dice que les roban todo el ganado, ¿sí? En el versículo 16 dice que vienen catástrofes naturales y destruyen sus cosechas y sus propiedades. En el versículo 17 tiene un gran robo que sufre Job, le roban todas sus ovejas. Y en el versículo 18 directamente su familia muere porque les cae un techo encima. Tremendo. Todo esto, después en el capítulo 2, versículo 7, le vienen enfermedades. Todo esto, catástrofes, enfermedades, robos, fueron provocados por Satanás para hacer que Job pierda su fe, para hacer que Job niegue a Dios. Entonces, Dios nunca envía el mal. ¿Sí? La Biblia no dice que Dios le envió el mal, fue Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos quiere destruir. En este caso, Job estaba en el Antiguo Testamento y no tenía un abogado como nosotros. Dice la Biblia, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, que Él siempre está abogando, intercediendo por nosotros. Pero Satanás puede seguir acusando.
Y Satanás está aquí en la tierra, ¿sí? Fue arrojado a la tierra y justamente leímos en Pedro que su plan es destruirte. Por eso dice la Biblia, estén atentos, estén alertas, porque Satanás, dice, es como un león rugiente que busca destruir. Y se me venía una imagen, ¿no? Él viene obviamente a robar. En Juan 10:10, a matar y a destruir, dice Jesús, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Sí? Ese es el objetivo de Satanás. Matar, ¿sí? Robarte tu felicidad, robarte tu dinero, robarte tu alegría, robarte lo que Dios te dio y destruirte finalmente. Tenemos que estar alertas. Muchas veces nosotros podemos abrir puertas en nuestra vida para que Satanás entre. Mucha gente a veces no entiende, dice, ¿cómo me pasó esto? Si yo, no sé, oro, sirvo a Dios. Pero a veces podemos darle acceso al enemigo. Yo siempre he dicho que Satanás es como un perro rabioso que tiene la correa hasta un límite, está atado. Si vos te acercás un poco al perro, pero guardás una distancia, el perro no te va a morder. Pero si vos entrás a su territorio, donde la correa alcanza, ese perro te va a lastimar. Y muchas veces en nuestra vida, supongamos que estos son los límites, ¿no? Andamos muy cerca de los límites. Y andamos como coqueteando con los límites. No sé, la típica viene... les voy a explicar algo. Por ejemplo, en las relaciones, ¿no? ¿Por qué hay tanta infidelidad en el mundo? Porque la gente no tiene límites. Entonces, si mi límite es esto, y yo estoy siempre por acá, diciendo, no, yo no hago nada malo, ¿no? Voy al gimnasio y una chica me invita, no sé, a tomar un café, una malteada después del gimnasio, y yo voy inocentemente porque le voy a predicar. No estoy haciendo nada malo, pero estoy por los límites. Y en una de esas, cruzo el límite. El cristiano que peca y que engaña a su esposa, a su esposo, ha habido pastores, o sea, no hay algo que digas, no, este no. Es porque se acercó mucho a los límites. No es que vos te levantás una mañana y decís, hoy voy a fornicar, se me antoja fornicar. Hoy voy a ser un adúltero. Hoy voy a fallarle a mi familia o a mi esposa. No, tú te vas acercando cada vez más al límite, ¿sí? Empieza con una mirada, empieza con una charla inocente, empieza con un coqueteo inocente. Y cuando te das cuenta, no es que amaneciste, estás en un motel y decís, ay, ¿cómo llegué acá? No, es porque vas rebasando límites que tú nunca te pusiste y que nunca respetaste, porque siempre pensaste que como de este lado no pasa nada, estoy dentro del área de que no hay culpa. Pasar de esta área a esta es solo un paso. Y así es como caen los cristianos y así es como han caído grandes hombres o mujeres de Dios, porque no tienen límites. Por ejemplo, yo, con algunos amigos pastores, tenemos una regla: yo no me quedo a solas con una mujer. No es que dice la Biblia, no estés a solas con una mujer. Pero ¿para qué me voy a acercar a este límite si yo fácilmente lo podría cruzar o en cualquier descuido yo puedo resbalar? Entonces, entre más lejos estoy de los límites, de ese perro que me quiere destruir, de ese león sin dientes, bueno, no sin dientes, que me quiere devorar, ¿sí? Estoy más seguro. Pero entre más te acercas a su territorio, más peligro corres. Y es muy fácil resbalar y caer. Entonces Pedro por eso nos dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo.
Entonces yo decía, muchas veces los cristianos padecemos porque entramos al territorio del enemigo, porque le abrimos puertas en nuestra vida, o sea, le damos cabida o pisamos sus terrenos y entonces él tiene permiso, no porque se lo da Dios, porque nosotros se lo damos de entrar a nuestra vida. Hace mucho me acuerdo de un pastor que era mi pastor, cuando yo no era todavía pastor, era una oveja, explicaba, dice, ¿cuántas veces usamos la mentira? Y la Biblia dice que Satanás es padre de mentira, ¿sí? Como una pequeña mentirita para zafar de un compromiso, para zafar de algo que me olvidé hacer, usamos la mentira. Y dice, el problema es que la mentira es del diablo y cuando tú la usas le estás diciendo, préstame un poquito tus cosas. Y le estás dando permiso a que él venga y tome de las tuyas, ¿sí? Entonces, si es el padre de mentira, vos te estás casando con su hija. El asunto es que no podemos entrar al territorio del enemigo y pensar que él no va a hacer nada. Él va a reaccionar y nos va a lastimar y nos va a robar y nos va a dañar porque ese es su trabajo. En Lucas 13:11, vamos a ver otro ejemplo, ¿no? En este caso de la enfermedad. Hay un gran error. Los extremos en los cristianos siempre son malos. Hay posturas extremas, como los que dicen que toda enfermedad es del diablo. La Biblia no dice eso. Pero están los que se van al otro extremo, que dicen que todas las enfermedades son naturales. O sea, son consecuencia obviamente, de la alimentación o del clima, etc. Y no es así. La Biblia dice que hay enfermedades que son producto del pecado, hay enfermedades que son producto 100% de una actividad satánica, o sea, un demonio la provoca, y hay enfermedades que son naturales, ¿sí? Que son consecuencia del medio ambiente o del organismo o de lo que comemos, etc. Entonces, tenemos que saber distinguir, ¿sí? No hay una postura en la Biblia, no, todas las enfermedades son del diablo, o todas las enfermedades son naturales, o todas las enfermedades son orgánicas. No, hay que tener discernimiento. En este caso, en Lucas 13:11, la versión RBC, esta es una enfermedad producida por un espíritu. Dice, y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años, mira, 18 años Satanás la tenía atada. Sufría de un espíritu de enfermedad, andaba encorvada. Uno diría, no, escoliosis, la columna, no toma magnesio. No, era un espíritu. ¿Sí? Y de ninguna manera podía enderezarse. Lucas 13:16, después viene Jesús, la sana a la mujer, lo critican los fariseos y Jesús le responde, dice, porque la sanó en sábado. Dice ¿qué está mal sanar a alguien en sábado? Dice, esta hija de Abraham, mira, versículo 16, que Satanás tenía atada durante 18 años. ¿No le habrías de liberar aunque hoy sea día de reposo? Acá yo lo que estoy queriendo resaltar es que Jesús confirma justamente que esta mujer estaba atada por un espíritu que le provocaba la enfermedad, ese espíritu. Entonces hay muchas enfermedades, no digo todas, hay muchas enfermedades que son producto de una actividad demoníaca y que pueden durar años, como esta mujer, 18 años encorvada, doblada, y era un demonio que la tenía así. Entonces, no podemos ser tan ignorantes de pensar, no, esto es esto, toma otro, o mira, anda a este médico, anda. Hay que considerar también que una enfermedad puede ser producto de una actividad espiritual. Y tenemos que reprender a ese demonio. A veces que no, a veces es simplemente un daño físico, a veces es simplemente mala alimentación, a veces es algo
orgánico o hereditario, ¿sí? No todas las enfermedades son iguales, por eso la Biblia lo aclara. En este caso, esta enfermedad era producida por un demonio y Jesús la liberó. Pero tenemos que saber que Satanás también puede producir no solo enfermedades, ¿sí? Depresión. Yo creo que una gran mayoría de las depresiones tienen un origen espiritual por la manera en que se maneja el mundo espiritual. Primero empecemos que la depresión no es algo físico, sino es algo que se aloja en la esfera del alma, ¿sí? De la mente, de los sentimientos. Que puede haber también depresiones físicas por alteraciones en el cerebro, por alteraciones hormonales. Entonces tampoco podemos decir, no, es un demonio. ¿Sí? Tenemos que saber detectar, y para eso existe un don en la Biblia que se llama el discernimiento de espíritus. ¿De dónde se origina una enfermedad? ¿Sí? Por la revelación del Espíritu Santo. Vamos a 2 Corintios 12:7. Ahora hay algunos cristianos que dicen, no, pero Satanás no me puede tocar, porque yo soy cristiano. Y eso es discutible. Discutible no porque yo lo diga, porque la Biblia dice, sí, en teoría, Satanás no tendría que poder tocarnos, pero si yo abro una puerta, no importa que seas un gran apóstol que escribió el Nuevo Testamento, en este caso Pablo, había un demonio que lo torturaba. 2 Corintios 12:7 dice, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, ¿sí? Así que para impedir que me volviera orgulloso, Pablo tenía un problema, se le subía a la cabeza su espiritualidad. Y tenía razones para hacerlo, ¿no? Pablo había visitado el tercer cielo, imagínate. Pablo se le había aparecido Jesús, se le aparecían, hablaba con ángeles. O sea, Pablo era un hombre que había tenido un acceso al mundo espiritual que muchos quisieran. Entonces, había momentos en que a Pablo se le subía a la cabeza, se llenaba de orgullo, por esa razón. Entonces, él abría una puerta, porque el orgullo no es algo que produce el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Sí? Es algo que produce la carne y que finalmente puede estar algo espiritual atrás. Entonces, a Pablo le costaba. Entonces, dice acá él que para impedir que él se volviera orgulloso, dice, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para que me atormente, otras versiones dice para que me abofetee, e impedir que me vuelva orgulloso. Ahora, esto es Nuevo Testamento, señores, bajo la gracia, bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Hay mucha gente, muchos cristianos, que están siendo tocados o lastimados o atacados por un espíritu, porque hay un área en su vida que no quieren ceder al Señor, o hay algo que Dios quiere tratar en su corazón, o en su carácter, o en su forma de ser. Entonces tenemos que considerar. ¿Y Pablo qué hizo? Dice que le pidió 3 veces a Dios que le quite eso. ¿Y qué le respondió Dios? Bástate mi gracia. Después léalo en su casa. No le dijo que no. Para mí fue una respuesta o una solución. Le dijo, es a través de la gracia que tú vas a poder ser libre de esto. Algunos lo ven como una negativa. Yo no lo veo como una negativa, lo veo como una solución. Dios diciéndole, mi poder se va a perfeccionar en esa área donde tú eres débil. Pero Dios no le dijo, ay sí, hijo, ya te lo saco al demonio. Le dijo, no, la razón por la que está el demonio ahí es porque tú necesitas gracia para poder ser libre de ese orgullo. ¿Se entiende? Entonces, Dios permite a veces que Satanás se acerque y no va a venir Dios a espantarlo. Salí de acá. No, Dios dice, no, hijo, tú tienes
gracia y poder para ser libre de eso. Cerrarle la puerta. No le des acceso. Pero hay mucha gente que es necia, perdón que lo diga así, hay muchos cristianos que son muy necios y no aprenden por las buenas, sino que vuelven otra vez a lo mismo y vuelven otra vez a lo mismo. Y entonces la única forma de que aprendan es a través, o que aprenden, es a través del padecimiento. Por eso ves tantos cristianos que vuelven a caer, salen, Dios los ayuda, les da gracia y vuelven a caer. Porque no han entendido que la razón que les hace caer puede ser algo personal. ¿Sí? Puede ser falta de obediencia, puede ser falta de disciplina, falta de entrega a Dios, puede ser acercarse mucho a los límites, puede ser coquetear con el enemigo, puede ser orgullo, puede ser amor al dinero. A saber, pero cada uno, por eso la Biblia dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice, mas somos castigados, otra versión dice, somos reprendidos por el Señor. Justamente porque no nos examinamos. Entonces, yo cuando algo me está pasando, yo te la paso gratis al costo, este tip. A mí cuando algo me empieza a pasar en mi vida, lo primero que hago es examinarme. A ver qué estoy haciendo mal. No porque piense que estoy siempre haciendo algo mal, sino porque sé que existe la posibilidad de que yo esté haciendo algo mal y que eso le esté dando acceso al enemigo a venir a atacar mi vida. Entonces, lo primero que hago es me examino. Examino mi corazón, examino mi mente, examino mi interior. Si hay algo que esté mal. Y a veces nuestros errores no son ocultos. Por eso David decía, Señor, líbrame de mis errores que me son ocultos. Y por eso es bueno tener un pastor, un padre espiritual, una madre espiritual. Muchos cristianos son solo ovejas, no son hijos. No tienen a nadie a quien acudir. Pero no porque no haya nadie, porque les gusta ser así, cabritos sin madre que andan saltando de un lugar a otro. Vos tenés que tener un padre o una madre espiritual que te pueda decir abiertamente y que tenga la libertad de decirte, mira, me parece que acá estás pifiándola. Me parece que acá necesitas cambiar esto. Me parece que acá necesitas. Si no tenemos nadie así en nuestras vidas, entonces corremos el gran riesgo de estar siempre repitiendo los mismos errores. Porque no tenemos alguien con autoridad y a quien le reconocemos la autoridad para que nos pueda ministrar y nos pueda corregir o avivar o avisar o ministrar cuando estamos abriendo una puerta en nuestras vidas. Pero yo te digo, muchas veces no nos damos cuenta porque no tenemos a alguien, a veces no tenemos la sabiduría para discernir cuando estamos haciendo algo mal. Esa es la realidad. Yo muchas veces no me he dado cuenta que estoy haciendo algo mal hasta que Dios me lo revela. O a veces hasta que mi padre espiritual me lo dice. ¿Sí? Y eso que tengo años de conocer al Señor y de predicar y de conocer la Biblia y de enseñar. O sea, ninguno de nosotros podemos decir, yo me las sé todas. No, tenemos que ser humildes y decir, puede ser que algo esté mal y yo esté provocando que esto esté pasando en mi vida. Entonces, cuando yo detecto cualquier anomalía, sea una prueba, sea una enfermedad, sea una tribulación, sea una persecución, algo que no esté bien, lo primero que hago es examinarme y ver, estoy bien con mi esposa, estoy bien con Dios, estoy bien en mi vida espiritual, y me hago un examen interno, cómo está mi corazón, cómo está mi carácter, cómo están mis pensamientos, mis valores, cuáles son mis motivaciones. Si me encuentro algo mal, trato de corregirlo al instante. Me pongo a cuentas con Dios, le pido perdón, ¿sí? Me arrepiento, me humillo delante de Dios. Trato de cambiar lo que no está bien y trato de mejorar, porque todos estamos en un proceso de cambio. Pero tal vez ya tuviste que cambiar hace mucho X cosa y seguís siendo igual.
Entonces hay que cambiar. A veces no es que estamos, que es algo puntual. A veces estamos estancados y Dios dice, avance. ¿Sí? Porque es como un niño que no se sabe limpiar después de ir al baño y ya tiene 8 o ya tiene 12 años, imagínate, ¿no? Bueno, espiritualmente a veces somos así. Ya estamos para un nivel donde tenemos que tener cierta madurez y cierta responsabilidad espiritual y nos seguimos comportando como bebés espirituales. Y cualquier padre va a decir, esto ya no va más. Ya, basta de mamadera, bebé de 7 años. Entonces, muchas veces Satanás va a acceder o va a tener acceso porque nosotros le estamos abriendo una puerta o dándole permiso haciendo algo que a Dios no le agrada o con una actitud que a Dios no le agrada. Hasta ahí voy a llegar, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Cerrar la puerta. Dice, resiste al diablo y él huirá de ustedes. Por eso, pero este versículo dice así, después búsquenlo, no lo traigo a la mano. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo se empieza? Sometiéndome a Dios, poniéndome a cuentas con Dios, ¿sí? Poniéndome bien con el Creador. Someteos a Dios, entonces tú puedes resistir a Satanás y él va a huir, ¿sí? Pero mientras que yo no estoy sometido a Dios, yo no tengo autoridad para resistir. Amén. Vamos al siguiente punto. Vimos hay varias razones por las que somos o pasamos pruebas. Uno, eran porque nuestra fe está siendo probada. 2, porque Satanás nos está atacando. Y la tercera puede ser porque Dios me está disciplinando. ¿Sí? 1 Pedro 4:15. Dice, así que ninguno, porque algunos piensan, no, Dios no castiga, ¿viste? Yo he escuchado que muchos dicen, Dios no castiga. Y yo encuentro en el Nuevo Testamento que Dios sí castiga. Dios corrige al que ama, dice la Biblia, y disciplina, otras versiones dice, azota al que recibe por hijo. En 1 Pedro 4:15 dice, así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Entonces, muchas veces padecemos, no porque, estoy padeciendo por Cristo, no, estás padeciendo por tu carne, porque hacemos cosas que nos meten en problemas. ¿Sí? Si yo estoy actuando en la carne y después tengo problemas, tengo padecimientos, tengo pruebas, Satanás se ensaña conmigo, yo no voy a decir estoy padeciendo por Cristo, o es una prueba, no es ninguna prueba, o Satanás la tiene contra mí, tampoco es Satanás, es tu carne. Y esta es la razón por la cual una gran mayoría de los cristianos padece. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas, ¿sí? Hacemos cosas que no agradan al Señor. Hacemos cosas que a Dios no le gustan. No guardamos santidad en nuestra vida. Miramos cosas que no tenemos que ver. Y uno dice, no pasa nada, Dios es buena onda. La Biblia dice que Dios es un Dios justo. Y dice que Él disciplina a los que ama y los corrige. Entonces, por eso la Biblia dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. A ver si alguien me lo puede buscar ese versículo. Me gustaría compartirlo. Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque Dios al que ama, corrige y azota al que ha recibido por hijo. ¿Lo tienen? Hebreos 12, 6. Bien, Hans. Hebreos 12, 6. Desde el versículo 5 vamos a leer. Y les voy a leer la versión
Reina Valera contemporánea, dice: y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Disciplina y reprensión no es cariñito, ¿sí? Es Dios disciplinando y Dios corrigiendo. Dice, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. ¿Cuántos quieren los azotes del Señor? Tremendo. Dice la Biblia, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque el Señor disciplina al que ama. ¿Viste? Porque nosotros, los cristianos de este siglo, de esta época, no entienden que podés amar y que a veces ese amor te va a llevar a disciplinar, porque leyeron demasiados reels, hubieron muchos reels, o muchas frases célebres donde decían, no, déjalo hacer lo que quieras al niño. Pero la paternidad o el amor que disciplina o que corrige está en la Biblia, ¿sí? Al que amas lo corriges y lo disciplinas. Dice, si ustedes soportan, versículo 7, la disciplina de Dios, los tratará como a hijos. Dice, ¿acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. ¿Sí? Dice, por otro lado, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? Dice, la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Entonces, acá hay algo importante que se enseña muy poco hoy en las iglesias. Es que Dios, el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de la gracia, disciplina, corrige. Tenemos que saber eso, porque muchas veces podemos estar pasando por la disciplina del Señor y pensamos que es el enemigo atacándonos, o pensamos que es una prueba. No, a veces Dios te está corrigiendo. ¿Cómo yo puedo evitar? Obviamente, nadie quiere, la disciplina no es linda, ¿sí? Al principio dice, la misma Biblia dice que ninguna disciplina es motivo de gozo, sino de llanto, ¿sí? Pero después produce un fruto apacible. Entonces, cuando Dios nos disciplina, Dios permite que ciertas cosas traten con nuestro temperamento, con nuestro carácter, con nuestro orgullo, con nuestra forma de ser, para corregir. Porque el objetivo final, dice, es que participemos de su santidad. ¿Sí? Entonces, hay mucha gente, hay muchos cristianos que están padeciendo cosas en su vida porque simplemente no han santificado su vida. ¿Y qué es santificar? La Biblia dice santificar. Santo quiere decir apartado de lo malo y a la vez quiere decir apartado para Dios. ¿Sí? Es cuando yo limpio mi vida de ciertas cosas porque me quiero apartar para Dios, porque me quiero reservar, me quiero guardar para Dios. Yo guardo mi corazón, yo guardo lo que ven mis ojos, yo guardo lo que escuchan mis oídos. ¿Sí? Hay cristianos que dicen, la música mundana a mí no me hace nada, a mí tampoco me hace nada. Pero, ¿puede contaminar espiritualmente hablando? Sí. Si yo voy a un boliche a la medianoche, me paro en medio de la pista y no me pasa nada. Pero espiritualmente, si yo participo de las obras infructuosas de las tinieblas, dice la Biblia, pues me estoy abriendo al mundo espiritual y mi carne sí está alejándome cada vez más de Dios. Entonces, hay ciertas cosas que no son pecado en sí, pero que van a propiciar que mi carne esté más fortalecida y mi espíritu más débil. ¿Se entiende?
No se trata de ser religioso y no oigas música mundana, o no vayas a este lugar, o no mires esto, o no hagas lo otro. Eso es ser religioso, pero tampoco tenemos que ser ingenuos o tontos. Hay cosas que contaminan, sí. La Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Quiere decir que hay cosas que contaminan. La Biblia dice que los ojos son las ventanas del alma. Quiere decir que hay cosas que pueden entrar por ahí directo a mi alma. La Biblia dice que la fe viene por el oír. O sea que por mis oídos pueden entrar cosas positivas o negativas. Jesús dijo, lo que contamina no es lo que entra a la boca del hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. O sea que hay palabras y conversaciones que me pueden contaminar. Por eso la Biblia dice, lo que ellos hacen escondidas ni siquiera se menciona entre ustedes. Hay cosas que contaminan, hay cosas que nos alejan de Dios, hay cosas que exacerban nuestra carnalidad, nuestra mundanalidad, nuestro materialismo, y hay cosas que nos debilitan espiritualmente. Entonces no podemos ser tan ingenuos de pensar que podemos participar, comer, mirar y estar sumergidos en algo y salir de ahí ilesos. No. Entonces muchas veces Dios nos va a corregir porque no estamos viviendo en santidad. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dios es un ser puro y santo. Entonces si queremos tener comunión con el Espíritu Santo, por algo se llama Espíritu Santo, no se llama espíritu bueno, no se llama espíritu buena onda, no se llama espíritu cool, es Espíritu Santo. Y todos quieren tener comunión con el Espíritu Santo. Sin santidad no es compatible. Si yo quiero tener comunión con el Espíritu Santo, yo tengo que vivir en santidad. Yo tengo que buscar la santidad, y la santidad no es traer la pollerita más corta o ponerse una mantilla en la cabeza. No, la santidad es pureza, limpieza de corazón, limpieza de mente y limpieza de vida. Amén. Entonces muchas veces Dios nos va a corregir y a disciplinar porque puede estar sucediendo que nuestra vida no es tan santa como creemos. Porque Él quiere que participemos de su santidad. Y dice que siempre lo va a hacer para nuestro beneficio. Amén. Entonces, creo que un gran porcentaje del padecimiento de muchos cristianos es porque están siendo corregidos o disciplinados. Yo en mi vida varias veces Dios me ha corregido y le doy gracias que me he dado cuenta. No le doy gracias por el padecimiento. Le doy gracias que me he dado cuenta a tiempo para que la corrección termine. Pero a veces pueden pasar años, meses, sin que nos demos cuenta que Dios está queriendo tratar con algo en nuestras vidas. Entonces tenemos que ser humildes, tenemos que hacernos un examen, tenemos que decir, Señor, muéstrame los errores que me son ocultos. Tenemos que permitir que otros nos hablen, nuestros pastores, padres espirituales, nos puedan traer luz a algo que nosotros no estamos viendo. Esta es una de las grandes razones. Deuteronomio 28:15. Bueno, después véanlo en su casa. Habla de todas las maldiciones que vienen por desobedecer a Dios. Deuteronomio 28:15. Y por último, yo con esto voy a terminar, porque no quiero tomar otro día más para este tema. A veces podemos estar padeciendo, no porque Dios nos está probando, no porque Satanás nos está atacando y tampoco porque el Señor nos está disciplinando. A veces podemos estar padeciendo simplemente padeciendo por causa de Cristo. 1 Pedro 4:16 dice, padecer como cristiano, a ver si lo puedes poner, Alan, porque no lo tengo el versículo escrito. 4:16. Dice acá mis notas, padecer como cristiano sucede cuando llevamos una vida cristiana. Pero tampoco tengas ninguna vergüenza si sufres por ser cristiano.
Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. A veces simplemente estamos padeciendo por ser seguidores de Cristo. Pablo decía que él cumplía en su vida lo que faltaba de los padecimientos de Cristo. 1 Corintios 12:10 dice que podemos padecer debilidades, afrentas, ofensas y aún ser lastimados y persecuciones o angustia por causa de Cristo. 1 Corintios 12:10. No, entonces debe ser 2 Corintios. Hay muchas veces que hay cristianos que terminan padeciendo aún la cárcel por su vida cristiana, o prisión, o persecuciones. Decía acá Pablo, y esto me deleito en mis debilidades, en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo era un gran ejemplo de alguien que padecía por ser cristiano. Entonces, hay muchas veces que vamos a estar padeciendo aún enfermedades, dice la Biblia, simplemente por el hecho de ser seguidores de Jesucristo. No es que Dios quiera que padezcamos eso, pero sí Pablo decía, yo me deleito en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo, porque él sabía que eso traía mayor gloria sobre su vida. No es que va a ser eterno, pero muchas veces vamos a padecer por causa del Señor. Así que tú puedes identificar, ¿sí? En Hechos 5:40 dice que podemos aún padecer injusticia, acusaciones, juicios, azotes, como lo pasó Pablo. En 2 Corintios 11:23 dice que Pablo padeció trabajos abundantes, azotes, castigos, cárcel, peligros de muerte. Fue apedreado, naufragó, peligros en los caminos, lo asaltaban, peligros en el río, ladrones, persecución de sus mismos paisanos, dice, persecución de extranjeros, qué tremendo, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, fatigas, desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, poco abrigo, estrés y preocupación y enfermedad. Pablo padeció todo eso. Lean después en calma en su casa toda la lista, 2 Corintios 11:23. Todo lo que Pablo padeció por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Así que muchas veces uno puede estar padeciendo por el Señor. Y cuando es por el Señor, cuando estás padeciendo por causa de Cristo, te tienes que alegrar y gozar porque estás teniendo... es un lugar especial donde Dios te está permitiendo padecer junto con el Señor, ¿sí? Y eso te está siendo tomado en cuenta para el día del juicio final. Con esto termino. Perdón. Termino con Santiago 1:2. Hermanos míos, tengan por suma alegría cuando se encuentren pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Amén. Uno como cristiano, independientemente cuál sea la causa, sabemos que tenemos al Señor, que nunca nos va a dejar. Dice la Biblia, sabe librar Dios al justo de todas sus aflicciones. De todas sus aflicciones, dice, Dios lo librará. Así que te invito a ponerte de pie. Si puedes ponerme un pad, Juan. Te invito a ponerte de pie en tu lugar y vamos a orar. Tal vez has padecido por mucho tiempo. Tal vez has pensado que eso no puede cambiar. Tal vez
en algún momento te has sentido que hasta ha sido injusto. Hoy tú tienes una respuesta. Identifica cuál es la causa de tu padecimiento y ya sabes cuál es la solución. Pero más allá de eso, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas las librará el Señor. ¿Sí? Pueden ser muchas tus aflicciones, pero Dios es más poderoso y de todas esas te va a sacar Dios. Así que no desmayes. Recibe el consuelo del Señor. Porque la Biblia dice que Dios tiene misericordia de sus santos y que a Dios le pesa el sufrimiento de los justos. Dios no se complace en el sufrimiento. Dios no se complace en tus aflicciones. Dios quiere que tú estés bien. Y Dios es un Dios misericordioso, tardo para enojarse, pero rápido para tener misericordia y perdonar. Así que si tú sientes que tal vez en algún momento le has fallado al Señor, este es un buen momento para decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque muchas veces yo he abierto las puertas. Perdóname porque muchas veces yo he ignorado tus advertencias. Perdóname, Señor, porque muchas veces me he confiado en tu bondad para no hacer lo que debería. Hoy me humillo delante de ti, Señor, y te pido perdón. Líbranos, Señor, de los errores que nos son ocultos. Abre nuestros ojos. Ilumínanos, Señor. Que en tu luz veamos luz, Señor. Que podamos ver esas áreas que nos son ocultas, para poder humillarnos y arrepentirnos delante de ti y poder ser libres de toda tribulación. Señor, si alguno lo estás corrigiendo, te pedimos, Señor, tu gracia, que tu poder se perfeccione en su debilidad. Si alguno está siendo atacado por el enemigo, Señor, te pedimos que reprendas al enemigo y que mi hermano o mi hermana, Señor, pueda cerrar esa puerta, que pueda estar alerta y someterse a ti y resistir al diablo, y él huirá. Él huirá, porque está escrito así, Señor. Someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Y Señor, si alguno está padeciendo porque tú estás tratando de enseñarle algo, porque tú le estás corrigiendo, Señor, permite que este hermano o hermana pueda ver qué es lo que tú quieres cambiar, qué es lo que tú quieres corregir, y que pase de esa prueba, Señor. Y Señor, si alguno simplemente está padeciendo por Cristo, dale tu gracia. Dale consuelo, Señor. Dale fortaleza y sácalo pronto de esa tribulación, Señor. Porque tú eres un Dios bueno y eres un Dios fiel. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Antes de concluir, hoy están finalizando las elecciones en Argentina. Ya terminaron a las 6 de la tarde. Probablemente ya están dando conteos. No son las definitivas, son elecciones las primarias. O sea, va a haber otra elección, lo digo para los que están en otro país viendo, donde se va a definir finalmente quién va a ser el próximo presidente de Argentina y también quién va a ser los próximos diputados, senadores y también alcaldes y en algunas provincias gobernadores. Así que vamos a orar para que todo esto concluya en paz y sobre todo para que Dios establezca, como dice la Biblia, que Él pone y quita reyes, que Dios ponga el mejor hombre o mujer para este país. Padre, ponemos en tus manos a Argentina. Tu palabra dice que tú pones y quitas reyes.
Te pedimos, Señor, que el próximo presidente del país sea la persona que tú escogiste, que sea la mejor persona, la más idónea. Señor, más allá de que a veces el país no merezca al mejor presidente, te pedimos que tengas compasión, Señor. Y por los pocos justos que hay en esta tierra, tú pongas un buen gobierno, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Que no nos des los gobernantes que merecemos, que nos des, Señor, los mejores gobernantes de los que hay. Te lo rogamos, Señor, no solo por nosotros, por los niños, por las nuevas generaciones, por los ancianos que están sufriendo, por los millones de pobres, Señor, que han alcanzado la pobreza en estos últimos años. Te lo pedimos por esta tierra, Señor, que tengas misericordia de la Argentina y que nos des un buen gobierno. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Con esto concluimos.